estamos siendo enriquecidos con toda palabra, con toda ciencia. Una palabra de fe, de vida, de experiencia verdadera, no de conocimiento, no de letras, sino de una experiencia viva en nuestras vidas, en este ministerio, en la cual estamos creciendo por la gracia de Dios. Y estamos creciendo en la sana doctrina. Estamos creciendo en esa palabra de fe, de revelación, de compromiso que muchos no tienen, Yo escucho en muchas, por aquí, por allá, ¿verdad? Y hay muchos que no tienen la palabra que Dios nos ha dado, la revelación, diría yo, escatológica, profética, y la revelación a la luz de la palabra que Dios nos ha dado en nuestro ministerio, por la gracia de Dios y por haber vivido en obediencia al llamado de Cristo, al llamado radical de Cristo en nuestras vidas, de compromiso verdadero en seguir a Jesús y en convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo, no en meros creyentes, no en simples creyentes, ¿verdad?, sino en verdaderos discípulos de Jesucristo. Y estamos creciendo en la sana doctrina. Estamos creciendo en la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, en frutos de amor, de misericordia, en frutos de compasión por los pobres, por los necesitados y todas las cosas que Dios nos ha concedido por la gracia de Dios en este ministerio. Dice, así como por el testimonio, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, ¿verdad? Esa era la oración de Pablo por la iglesia, que nada os falte en ningún don. No está hablando de que nada os falte en lo material, que ya lo daba por hecho, está hablando de dones espirituales. Dice que nada os falte en ningún don, es decir, que todos los dones operen en medio de la iglesia, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras congregaciones, en medio del ministerio, que nada os falte en ningún don, porque los dones son herramientas necesarias para hacer la obra de Dios. Los frutos son la evidencia de la fe. Claro que son más importantes los frutos que los dones, porque Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. Jesús no dijo, por sus dones les conoceréis. Por sus frutos, frutos de amor, de misericordia, de amor, de compasión, de bondad, frutos de fe, de paciencia, frutos de gozo, de paz. Esos son los verdaderos frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que debemos manifestar. Dice así, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, dice, así como el testimonio acerca de Cristo, para que seamos crísticos, para que Cristo sea el centro, para que seamos verdaderos hijos de Dios. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, porque el propósito de Dios es que Él nos va a seguir edificando hasta el fin, perfeccionando. ¿Y cómo nos perfecciona el Señor? Pues a través de la limpieza, a través de la poda. El Señor todavía tiene que podar, porque el pámpano que está injertado en la vid, para que dé más fruto, tiene que ser limpiado y podado, dice la palabra de Dios. Y yo os limpiaré para que llevéis más fruto, y vuestro fruto permanezca, y seáis así mis discípulos, dijo Jesús. Aleluya. Así que Él nos va a seguir podando y perfeccionando para llegar a la meta y alcanzar la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y este es el llamamiento, hermanos, cuando Jesús nos llama. Jesús nos dice, venid a mí. Dice, venid a mí, a la comunión, dice, con su Hijo.
por lo cual fuisteis llamados a la comunión, a la relación. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Venid a mí, dice el Señor, a Él. Muchos de los que, no de los que vienen a nuestro ministerio, a la iglesia, pues no vienen a buscar a Jesús. No importa, porque no conocen a Jesús, pero vienen porque necesitan un refugio, necesitan una ayuda en tiempos de necesidad, en tiempos de problemas, o vienen a la congregación a buscar la paz que necesitan, la paz para sus conciencias, pero luego son atraídos por Jesús y pueden después ir a Él y así pueden llegar a tener comunión con Él y conocerle a Él, porque ese es el propósito de Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, que le conozcamos a Él, a quien el Padre envió. Pero hermanos, conocerle a Él, tener comunión con Jesús, conocerle a Él, es lo más importante. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios, porque no tienen comunión con Él. Y el que no tiene comunión con Jesús, nunca podrá conocer a Dios. Y hemos sido llamados, dice, a tener comunión con Jesucristo. Y una vez que tenemos comunión con Jesucristo, Él nos lleva a la comunión con el Padre. Porque nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Y Él nos enseña todas las cosas a través del Espíritu Santo, de la comunión también con el Espíritu Santo. Y nos enseña a orar, y nos enseña a hablar con el Padre. Y luego Jesús nos dice, yo no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Y entonces nos da la comunión con el Espíritu Santo. Y así comiendo su pan, comiendo su verbo, comiendo su carne, su palabra, es entonces que somos transformados cada día, pero no comiendo religiosamente. Muchos comen religión, muchos comen religiosamente y no funciona, no conociéndole de oídas, sino conociéndole, teniendo verdaderas experiencias con Él. Eso es tener una verdadera comunión con Jesús. Ni siquiera Job, siendo un varón justo, lo conocía personalmente. Y hermanos, Dios quiere tener una relación estrecha, íntima contigo. Quiere estar constantemente dirigiéndonos, porque esos son los verdaderos hijos de Dios, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, dice la Escritura. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y estos son los verdaderos hijos de Dios, para lo cual es necesario tener una comunión íntima y real, para todo lo que hagamos, absolutamente para todo lo que hagamos. Las religiones, lamentablemente, hablan de Dios, pero no llevan a conocerle a Él personalmente. Y lo más importante, hermanos, es llegar a tener esa comunión íntima con Jesús, por medio de la oración, por medio de la reflexión, por medio del alimento, de su maná, de su palabra, de su verbo revelado en nosotros, en nuestras vidas. Vamos a leer primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice así la Escritura, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, incluso lo que palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No hablamos, hermanos, de un Dios lejano, de un Cristo lejano, que desde niños nos enseñaron que existía, pero que no le conocíamos, sino que hablamos de un Dios que conocemos, que nos habla con verdaderas revelaciones profundas a nuestras vidas, incluso proféticas, avisos proféticos de Dios, revelaciones proféticas de Dios. Un Dios que nos hace tener experiencias con Él, en sueños, en visiones, en experiencias sobrenaturales, en oración. Estas cosas, dice, os escribimos, dice el apóstol, para que vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Experiencias de sanidades, experiencias de milagros, experiencias, ¿verdad? Pero parece que confiamos más en lo humano que en la mano poderosa de Dios. ¿En quién confías, hermano? ¿En quién confiamos? La mano poderosa de Dios aún no se ha cortado para salvar. Pero en los tiempos que vivimos, tan peligrosos, tan llenos de maldad, tan llenos de incertidumbre, de lo que ha venido al mundo, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Está provocando, yo creo, un estado de tibieza incluso, ¿verdad? En este letargo, en este confinamiento, en esta letanía en la que se ha entrado, ¿verdad? En la cual, bueno, si te dejas arrastrar por las noticias, por lo que oyes, por lo que ves, por lo que te dicen, por lo que es terrible, ¿verdad? Entonces es tiempo de tener comunión verdadera con Dios a través de Jesucristo y solamente escuchar la voz de Dios, escuchar a Jesús hablando a nuestros corazones. Aleluya. Y tener esas experiencias verdaderas con Jesús. Porque como decía, su brazo no se ha cortado para salvar, hermanos. No se ha cortado, no se ha alejado todavía. Déjame decirte que su mano, la mano de Dios, aún no se ha cortado para salvar y sanar. Que su brazo sigue extendido. Como dice la palabra, con brazo fuerte y mano extendida, como dice el Salmo 136, estaba leyendo este salmo precioso, Salmo 136, que tiene creo 26 versículos, y en los 26 versículos repite lo mismo, pero solamente quiero leer un versículo, Salmo 136, 12, 11 y 12, dice, al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Dice, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y así lo repite 26 versículos, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y su misericordia no se agota, es para siempre, por siempre y para siempre. Aleluya, porque para siempre es su misericordia. Hemos leído, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, dice, eso es lo que os anunciamos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos incluso, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, incluso lo que hemos, dice, lo que hemos contemplado e incluso lo que hemos palpado y tocado con nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida. Hemos tocado, dice, con nuestras manos al verbo de vida, ¿verdad? El pan de vida que nos ha sido dado para comerlo, partirlo, repartirlo y para ser alimentados de ese verdadero pan del cielo. Aleluya.
Y eso es lo que os anunciamos. No os anunciamos religión, no os anunciamos letra que mata, os anunciamos la experiencia de vivir en comunión con Dios, todos los días, cuando nos da palabra y palabra día tras día, cuando vemos cómo Dios multiplica los panes y los peces en este ministerio de una forma milagrosa, cómo Dios nos provee mucho más de lo que imaginamos, de lo que pedimos incluso. Pero para ver eso, hermano, tienes que tener comunión con Él. Aquellos que no tienen comunión con Él nunca podrán ver, nunca podrán oír. ¿Por qué? Porque sus ojos estarán cegados, porque sus oídos estarán tapados, porque su corazón estará cerrado, porque sus puertas estarán cerradas. Y entonces no podrán tener esa comunión con Dios para ver la gloria de Dios. Pero aquellos que tenemos comunión con Dios, vemos la gloria de Dios. Y Dios quiere hablarte personalmente. Él quiere enseñarte a orar. Pero no con vanas repeticiones, como oran muchos, no. Esa no es la verdadera oración. Dios quiere enseñarnos a orar y aprender a orar en la comunión con su Espíritu. De tal manera que podamos experimentar cómo Dios nos habla. Y si no nos habla Dios, entonces preocuparnos. Si Dios no te habla, hermano, preocúpate porque algo está sucediendo. Preocúpate cuando Dios no te habla. Y si Dios no te habla, suplica con ruegos, con súplicas, ponte de rodillas, gime, ora, clama, ¿verdad? Y dile, habla, que tu siervo escucha, porque si tú, oh Dios, no me hablas, me muero. Necesito escuchar tu voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque si Dios no nos habla, hermanos, estamos perdidos. Pero Dios nos habla a través de la comunión con su Hijo Jesucristo y a través de la comunión con el Espíritu Santo. Jesucristo vino, dice la Escritura, a darnos vida. Y la vida no es religión. Vida no es religión. La religión es muerte, es tibieza, es frialdad. Dios viene a darnos vida, no viene a darnos religión. Y vida es experiencia. Y además dice que Él ha venido para que la tengamos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan, no solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Quiere decir en experiencias abundantes, en palabra abundante, en ríos de agua viva abundantes de Dios en nuestras vidas. Y cada vez más. Esa es la vida abundante, esa es la experiencia abundante, pero eso es a través de la comunión con Jesucristo. Solo aquellos que tengan una verdadera comunión con Jesucristo tendrán esas experiencias de vida, de sanidad, de escuchar a Dios, de gozo perpetuo sobre sus cabezas, de paz verdadera, ¿verdad? Y seremos impulsados en el amor de Cristo a través de esa perfecta comunión con Jesús. Solo podemos tener comunión con Dios por medio de la fe y por el amor de Dios que nos ha sido dado, que nos constriñe cada día, que nos ha sido dada. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 15 al 18, dice así la palabra del Señor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros. Aleluya. Comunión, hermanos, por la obediencia. La comunión con Jesús, la comunión con el Señor, la comunión con el Espíritu Santo no es posible si no es a través de la obediencia en nuestras vidas. Si no tenemos esa obediencia, nunca podremos tener comunión con Jesús. Solamente los hijos obedientes, los que obedecen a Dios, los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos, son los que pueden tener comunión con Jesús, una comunión verdadera. Si no, tendrás relación religiosa, pero no una verdadera comunión con Cristo. Y como he dicho antes, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Que Dios tenga una relación verdadera contigo y tú tengas una relación verdadera con Él a través de la comunión con Jesús. Comunión por la obediencia. Y si no le estamos obedeciendo, no podremos tener comunión. Y entonces, cuando le estamos obedeciendo, cuando obedecemos a Jesús, ¿verdad? Él entonces dice, nos da el Espíritu Santo para que esté con nosotros, dice, para siempre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, porque no sabe quién es. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, les dijo Jesús a sus discípulos. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, otro Judas, otro de los discípulos, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Al escuchar que se iba a manifestar a ellos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 23. Es un versículo precioso. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces, como consecuencia de eso, mi Padre, dice, le amará. Aleluya. Y después de eso dice, vendremos a él. ¿Quiénes vendrán? El Padre y el Hijo. Dice, vendremos a él. El Padre y el Hijo se pondrán de acuerdo. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, haremos Sukkot, habitáculo, morada, templo en él. Aleluya. Qué hermoso ser morada del Padre y el Hijo. Que el Padre y el Hijo se pongan de acuerdo y digan, vamos juntos a hacer morada en este templo. ¿Por qué? Porque es un templo limpio, es un habitáculo limpio, es alguien que está, que me ama y que guarda mi palabra. Entonces el Padre y el Hijo dicen, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuál es el mayor gozo de un padre? Hablando hoy del Día del Padre, pues que su hijo le obedezca, que su hijo ande en la voluntad de Dios, que su hijo prospere, que su hijo vaya por caminos correctos, adecuados. Ese es el mayor deleite de un padre, ¿verdad? Ver que su hijo, ¿verdad?, es bendecido. Y por eso Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A Él oíd, a Él obedeced, a Él seguir y con Él tener comunión. Aleluya.
Hermanos, estamos creciendo en la comunión con Jesús, o nos estamos alejando más de Él, y ya nuestra relación con Él es una relación pues muy lejana, ¿verdad? Muy superficial, muy vana, que no tiene ningún calor, que no tiene ninguna vida, ninguna, ¿verdad? Recuperemos la comunión con Cristo. Alguien dijo, el corazón de un creyente en Jesús es como la aguja tocada por un imán, que ya no puede quedarse quieta ni estar satisfecha a corta distancia del imán, sino que siempre quiere permanecer pegada, unida al imán. Repito, el corazón de un creyente en Jesús es como la aguja tocada por un imán. Ya no puede quedarse quieta ni estar satisfecha a corta distancia del imán, sino que siempre quiere permanecer pegada, unida al imán. Así es el amor de Dios. Es como un imán que nos atrae. Y nos atrae, y nos atrae, y nos atrae, hasta provocar tal acercamiento, esa es la comunión, tal dependencia, que ya no podemos alejarnos de Él. Y no queremos alejarnos de Él. Somos como la aguja que queremos estar pegada al imán, ¿verdad? Pegada al imán. No solamente a corta distancia, sino pegada. Dice, mi alma, decía el salmista, mi alma está ligada, pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo está tu alma? ¿Está ligada, está pegada al Señor? Esa es la seducción de Dios. Como decía Jeremías, hay un versículo que cuando Jeremías estaba ya pues a punto de, digamos, de arrojar la toalla, porque hablaba y hablaba y hablaba, les amonestaba de parte de Dios a un pueblo que ya no querían escucharle, le hacían escarnio, dice, este pueblo ha sido para mí escarnio y provocación, entonces dice, ya no hablaré más en su nombre, porque hablaba y hablaba en el nombre de Dios y le escarnecían, le rechazaban, le repudiaban. Entonces dice, ya no más, ya no hablaré más en su nombre, ¿verdad? Porque cada día sufro escarnio, cada día sufro provocación. Pero dice Jeremías, pero no pude, había en mi corazón, dentro de mis huesos, dice, como un fuego, ¿verdad? Que no pude callar. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Dice, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Dice, traté de sufrirlo, pero no pude, porque había en mí como un fuego que no me lo permitió. Había en mí tal fuego, tal pasión, era esa aguja pegada al imán, que no se podía despegar, que no se podía alejar, que no podía dejar de hacer lo que tenía que hacer. Era tal la seducción. Seducción es atracción. Y el profeta dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Aleluya. Yo no sé si el Señor te ha seducido. Seducir es atraer, ¿verdad? Atraer. Cuando alguien te seduce físicamente, ¿verdad? Te está atrayendo, o sea, te atrae, ¿verdad? Hay no cierta atracción en términos humanos, físicos, ¿verdad? Que a veces esas atracciones, pues para muchos se convierten en... había una película que se llamaba Atracción Fatal, ¿verdad? Y pueden ser fatales, pero hay hermano, hay amigo, cuando el Señor te seduce, ya no dice, más fuerte fuiste que yo, dice, y me venciste, me rindo, ya no puedo más, me rindo a ti, Señor. Aleluya. Bandera blanca, me rindo, ¿verdad? Ya no voy a andar más en mis caminos, me has seducido, Señor, y fui seducido, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste, venciste mi ego, venciste mi humanidad, venciste mis pensamientos, me venciste, me derrotaste,
y ahora derrotado caigo rendido a tus pies, a los pies de Cristo. Esa es la verdadera conversión, caer derrotado a los pies de Cristo, diciendo yo no puedo, yo no soy, yo no valgo, yo no tengo capacidad, yo no, es la gracia de Dios en mí. Señor, necesito de tu gracia, enamórame más de ti, Señor, sedújeme. Aleluya. Y entonces se cumple lo que dice la palabra en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, cuando dice este versículo tan leído y tan conocido, ¿verdad? Cantares 8, versículos 6 y 7, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas, dice el Señor, no podrán apagar el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, ni lo ahogarán los ríos. Pégame a ti, Señor, como ese imán. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Hoy en día ya no se usan sellos, ¿no? Hace años se usaban en el correo postal, luego ya vino el internet, vino el correo electrónico y todo eso, y el correo postal, las cartas y todo esto en sobres desaparecieron, ¿verdad? Y para enviar las cartas se ponía un sello pegado, ¿verdad? El sello postal. ¿No? Pagabas por el sello, pegabas el sello en la carta y la carta era... Y ese sello pegado ahí era el aval que hacía que la carta llegaba a su destino, ¿verdad? Si no tenía sello, la carta no llegaba. Pues eso es un sello, bien pegado. Dice, ponme como un sello, dice el Señor, sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, como algo marcado ahí, ¿verdad? Que no se puede borrar, porque fuerte como la muerte, es el amor. Sus brasas, brasas de fuego fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas, las aguas que vienen a apagar el fuego, ¿verdad? ¿Con qué se apaga el fuego cuando vienen los bomberos con los chorros de agua, ¿verdad? Para extinguir los incendios. Pues dice que las muchas aguas no podrán apagar ese amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero hay muchos ríos que están ahogando el amor de Dios en muchos corazones. Y esos ríos tienen que ser apaciguados, despejados, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos poner nuevamente el sello de su redención en nuestras vidas, para estar pegados a Cristo, teniendo comunión con Cristo. El amor de Dios, cuando ha sido puesto como un sello, ¿verdad? No hay nadie que lo pueda apagar, ni lo puede despegar, ¿verdad? Hay cosas que se pegan de tal manera con ese cemento de contacto que para despegarlas tienes que hacer un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Y así es la relación con Jesús, pegados, ya que nadie lo pueda despegar. Aleluya. Pero hermanos, no se puede tener comunión con Cristo si no somos discípulos de Cristo. Aleluya. No se puede tener comunión con Cristo si no somos discípulos de Cristo. Una de las condiciones para tener comunión con Cristo es ser discípulos. Solamente los verdaderos discípulos tienen comunión con Cristo. Jesucristo a unos les hablaba por parábolas y no entendían, pero les dijo, pero a vosotros os hablo para que entendáis. Y los discípulos recibieron la revelación para entender. Y cosas que estaban veladas para otros, a ellos les fueron reveladas. ¿A quiénes? A sus discípulos. Aleluya. Pero para tener comunión con Cristo hay que ser un discípulo de Cristo. Muchos religiosos nunca podrán tener una verdadera comunión con Cristo. Qué equivocación más grande pensar que por participar de un rito, de una reunión, estamos ya teniendo comunión con Cristo, hermanos. No. Eso es un parchecito pequeño.
Un verdadero discípulo de Cristo tiene comunión no solamente el domingo, no, tiene comunión el lunes, el martes, el miércoles y todos los días de su vida, donde va, en el trabajo, en la casa, donde sea, porque es uno con Cristo, porque está pegado a Cristo. Y Cristo va con él, y yo voy con Cristo. Aleluya. Esa es la comunión, y esa es la perfecta comunión. Aleluya. Vuelvo a insistir con la responsabilidad y el compromiso de responder al llamado de Dios. Al llamado de Dios. Mira estos versículos, Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice así Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. La madre y los hermanos carnales de Jesús, hermanastros de Jesús, hijos de José y María, pero que no habían creído en Jesús. Y María había optado por protegerles de una forma matriarcal a aquellos hijos incrédulos, en lugar de haberles llevado a ser discípulo del hermano primogénito, del Salvador, del hermano mayor, de Jesús. Digo hermano mayor porque era el primogénito, el enviado, el Mesías, el Salvador. Y ellos no creyeron en Jesús hasta que no lo vieron muerto y resucitado. Luego creyeron. Claramente Jesús no puede decir esto de aquellos que no son discípulos de Jesús, porque le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? ¿No? Y extendiendo su mano, ¿hacia quién extendió su mano Jesús? Hacia sus discípulos. Y hablando de sus discípulos les dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que está en comunión con el Padre, con mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Es decir, Jesucristo estaba rompiendo el paradigma, el lazo sanguíneo, familiar, humano, de decir: mira, da igual que me quieran hablar, yo tengo otra familia que son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claramente Jesús no puede decir esto de aquellos que no son discípulos de Jesús. Solo puede decir: he aquí mi madre y mis hermanos y mi hermana y mi hermano y mi madre, de aquellos que están sirviendo a muerte con Jesús. Fíjate lo que te digo, es decir, hasta las últimas consecuencias, en un llamado irrevocable y definitivo de ser verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos, es necesario ir creciendo en el llamamiento de Dios. En el llamamiento de Dios. Es urgente crecer. Estamos hablando hoy de crecer en la comunión con Dios, pero para crecer en la comunión con Dios tenemos que crecer en el llamamiento de Dios, que es irrevocable, en la consagración a Dios, en el llamamiento irrevocable y definitivo de ser no solamente llamados, sino escogidos y apartados para Dios, porque los verdaderos discípulos de Cristo son los que tendrán una verdadera comunión con Cristo. Aleluya. Para que pases de ser un llamado a un escogido, un creyente a un discípulo, de ser un hijo de Dios a ser un siervo de Dios. Aleluya. Hay una gran diferencia. Decía Pablo, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y añadió algo Pablo, dice, de ahora, dice, de manera que nosotros, dice, de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo con, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne? Porque la carne es mortal. La carne es mortal, la carne es humanidad, la carne es corrupta, es corrupción, y por eso dice, de aquí en adelante dice, a nadie conocemos según la carne, porque lo que conozcas en la carne no va a permanecer, es corrupto, es humano, es temporal. Pero cuando conoces a Cristo verdaderamente y tienes comunión con Él, ya no le conoces según la carne, porque le conoces en el Espíritu y tienes una relación con Dios en el Espíritu. Ya no es en la carne, ya no es en la humanidad, ya no es una relación carnal, es una relación espiritual. Y claro, y esto lo podemos relacionar a todo en nuestra vida. Toda relación humana, carnal, en la cual no está Dios en medio, es una relación humana, carnal, egoísta, sentimental. Yo te quiero, pero no te amo. Yo te quiero para mí, pero no te amo. Hermanos, busquemos relaciones espirituales, no busquemos relaciones carnales, humanas, sentimentales, sanguíneas, ¿verdad? Porque a nadie conocemos según la carne. Gloria a Dios. Cuando Dios te llama para ser un discípulo de Cristo y tener comunión verdadera con Él. Pablo decía, cuando Dios me llamó y me apartó desde el vientre de su madre, por cuanto agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre, y me llamó, dice, por su gracia, y revelar a su Hijo en mí, dice, para que yo le fuera a predicar a los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que fui a Jerusalén, ¿verdad? Y fui al llamado de Dios. No consulté ni con carne ni con sangre, porque la carne y la sangre son humanas, carnales, sentimentales, y te van a estorbar, te van a hacer retroceder en el llamado de Dios, en el compromiso con Dios. La carne no quiere compromiso, la carne no quiere otras cosas, la carne no quiere compromiso con Dios. Lo humano no quiere compromiso con Dios, por eso a nadie conocemos según la carne y mucho menos a Cristo le podemos conocer según la carne, porque la carne es corrupta y está contaminada y es corrupción. Estás creciendo en la comunión con Jesús. Aleluya. Estás creciendo en la comunión con Jesús. Aleluya. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, como dice Juan 17, versículos del 1 al 3. Juan 17, versículos del 1 al 3, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice la palabra. Ese es el propósito de Dios. Conocerle a Él, no solamente saber de Él o conocer las Escrituras. No solamente es oír lo que otros dicen de Él, lo que otros dicen de Jesús. Si tú me escuchas a mí hablar de Jesús, eso no te va a servir, conocer lo que otros dicen acerca de Jesús. Tú tienes que tener tu experiencia con Jesús. Tú tienes que conocerle a Él y tú tienes que escuchar a Jesús hablándote a ti personalmente. Eso es conocerle íntimamente, teniendo comunión con Él. Muchos solo conocen de Dios lo que han oído, lo que la Biblia dice, pero no tienen un conocimiento personal e íntimo con Jesús. Hermanos, no podemos tener un conocimiento de Dios de segunda mano, ¿verdad? Cuando tú compras algo de segunda mano, normalmente lo compras ¿por qué? Porque es mucho más económico que algo nuevo.
Lo nuevo cuesta mucho más, ¿verdad?, que lo de segunda mano. Por eso se compran un vehículo usado de segunda mano, porque es más económico y te puede dar el mismo servicio que uno nuevo, ¿verdad? Pero bueno, no es lo mismo un carro usado que un carro 0 kilómetros. ¿Es lo mismo? No es lo mismo una ropa nueva a estrenar con etiqueta que una ropa usada. Pero te puede dar el mismo servicio, pero no es lo mismo, ¿verdad? Pues nuestro conocimiento de Dios no puede ser de segunda mano. Muchos viven con un conocimiento de Dios de segunda mano, que han recibido de prestado, que les ha costado muy poco, ¿verdad? Que no han tenido que pagar el precio de tener un conocimiento de Dios pleno, ¿verdad? Y eso cuesta, hermanos. Eso cuesta, tener el verdadero conocimiento de Dios. Te cuesta la vida y te cuesta tener una comunión íntima con Dios cada día. Aleluya, y verdadera. No vivas en ese conocimiento de Dios de segunda mano. Y qué triste que muchos viven así, viven teniendo un conocimiento de Dios de segunda mano, ¿verdad? Sino un conocimiento pleno de Dios. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna comienza, hermanos, desde la construcción de nuestra vida, teniendo una relación de Dios íntima y personal. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero terminar leyendo Jeremías capítulo 23, versículos 18. Porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Está haciendo preguntas el profeta. ¿Quién estuvo en lo secreto? ¿Quién estuvo en lo íntimo? Porque la comunión del Señor es ¿con quién? Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, dice la Escritura. La comunión íntima de Jehová, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, con ellos. Es la comunión íntima, dice, y los defiende además. Qué hermoso, ¿verdad? Y los defiende. Esa es la comunión íntima, con los que le temen. Dice, aquí el profeta pregunta, ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová? De Dios. Y vio y oyó. Dice, y vio y oyó. No solamente oyó su palabra, dice, vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, dice, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos, dice, hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Otra vez dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, en intimidad, porque el Señor habla en lo secreto, en lo íntimo. Esa es la comunión. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. El verdadero profeta es aquel que recibe la palabra de Dios, recibe el aviso de Dios, la exhortación de Dios, lanza la palabra, la exhortación al pueblo, y entonces el pueblo la recibe y el pueblo se alinea en la voluntad de Dios. Para eso usaba Dios a los profetas, para hacer volver el corazón del pueblo a Dios, porque se habían alejado de Dios. Y entonces Dios enviaba profetas para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Aleluya. Porque oían la voz de Dios en lo secreto y se la hacían oír al pueblo. Y los que oían entonces hacían volver de su mal camino. Dice el Señor, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos?
¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? El Señor llena el cielo y la tierra. El Señor es Dios de lejos y Dios de cerca. El Señor es todo, absolutamente todo. Aleluya. Para aquellos que tienen comunión con Él. Decía David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51. Tú amas la verdad, dice, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aleluya. El Señor quiere estrechar esa comunión íntima para que en esa comunión íntima vivas en el centro de la voluntad de Dios. Para que Dios te hable, te avise, te diga por aquí, por allá, esto va aquello, esto sí, esto no, deja esto no te conviene, apártate de esto no te conviene. Si no lo haces es porque no tienes una comunión estrecha e íntima con el Señor, porque tu relación con Dios es una religión, es una relación de religión, de letra, de haber oído de Dios, pero no de conocimiento pleno, íntimo de Dios. Aleluya. Acércate a Dios de todo corazón en esta mañana, en este día. Aleluya. Y crece en esa comunión íntima con el Señor, porque es vital para nuestro crecimiento, para nuestra vida. Aleluya. Para que le conozcamos a Él como Él es y para que tengamos una experiencia de vida verdadera con Él.